Mi familia dijo, entre todos decidimos que no eres parte de esto cuando hablaron de la herencia. Así que dejé de pagar todas las cuentas que yo cubría y en una semana empezaron a llamar desesperados. Cuando mi familia se sentó a hablar de la herencia yo no esperaba nada grande, pero tampoco esperaba lo que terminó pasando. Desde hace años soy el que se ha echado encima la mayor parte del peso económico de mis papás. No porque me sobre el dinero, sino porque entre mis hermanos y yo fui el único que se organizó lo suficiente como para tener ingresos estables y, según ellos, eso me convertía automáticamente en el encargado de mantener a todos a flote cada vez que la situación se salía de control. Durante mucho tiempo pagué el seguro médico de mis papás porque sus empleos no les daban cobertura decente, cubrí atrasos en la renta cuando el casero empezaba a mandar avisos. Metí dinero para la luz y el agua cuando mis hermanos se hacían los locos y se olvidaban de que esas cuentas también vencen. Lo hacía por costumbre más que por obligación, como si fuera parte del mismo paquete de ser el hijo responsable que nunca da problemas y siempre está disponible. Cuando me llamaron a esa reunión familiar, que se dio a finales de septiembre, llegué sin pensar que sería algo complicado. Mis papás estaban sentados en la sala, mis hermanos ya tenían esa cara de que habían estado hablando antes de que yo llegara y de que necesitaban que yo cumpliera un rol muy específico, el del que agacha la cabeza y acepta lo que los demás deciden. Mi mamá comenzó a explicar que querían dejar todo claro por si llegaba a pasar algo inesperado, una de esas conversaciones incómodas que normalmente se tienen con calma y buscando que nadie resulte herido. Sin embargo, mi hermana tomó el control y dijo que ya tenían decidido cómo se repartiría todo. En ese momento no sospeché nada extraño, pero conforme fue explicando sentí como si me estuvieran empujando hacia la puerta sin siquiera tener la decencia de avisarme. Ella dijo que la casa vieja sería para ella porque era la mayor y había sido la que más tiempo vivió ahí. Luego siguió diciendo que los ahorros que mis papás tenían guardados desde hacía años serían para nuestro hermano porque, según ella, él los necesitaba más ya que tenía hijos y estaba construyendo un futuro real. Cuando pregunté qué me tocaba a mí, mi hermana respondió con una tranquilidad que me dejó helado, que entre todos habían decidido que yo no sería parte de la repartición porque estaba bien económicamente y no necesitaba nada. En ese momento mi papá sintió como si esa fuera la lógica más natural del mundo, mientras mi mamá me aseguró que lo hacían porque sabían que yo podía arreglármela solo. Sentí la sangre subirme a la cara porque lo que estaban diciendo no solo era injusto, era una completa falta de respeto a todo lo que había hecho por ellos en los últimos años. Les dije que me parecía absurdo que me dejaran fuera después de que había sido yo quien los apoyó cada que se atoraron con pagos urgentes. Cada que mis hermanos ponían excusas idiotas como que no les había llegado la quincena o que habían tenido un mal mes. En ese momento mi hermana me dijo que no debía dramatizar, que la conversación no tenía nada que ver con el pasado, que esto era sobre cómo veían el futuro y que para ellos yo no necesitaba herencia porque ya tenía un camino hecho. Mi hermano agregó que ellos solo estaban siendo prácticos y que era normal priorizar al que más lo necesitara. En lugar de sentir rabia, lo primero que sentí fue una claridad muy fría. No era una decisión tomada desde la razón, era una forma conveniente de seguir tratando mi esfuerzo como algo obvio y mi presencia como un recurso, no como un miembro de la familia. No discutí. No levanté la voz. Solo les dije que estaba perfecto, que si habían decidido que yo no era parte de la familia cuando se trataba de heredar, entonces tampoco sería parte de la familia cuando se tratara de cubrir sus gastos. Mi mamá intentó detenerme diciendo que no mezclara las cosas, que una cosa era la herencia y otra muy diferente la ayuda que yo siempre daba. Pero para mí en ese instante quedó clarísimo que ellos solo diferenciaban cuando les convenía. Me levanté y les informé que a partir de ese momento dejaría de pagar absolutamente todo lo que yo cubría. Mi hermana me dijo que no fuera infantil, y mi hermano me soltó una risa burlona como si yo estuviera actuando nada más para llamar la atención. Mi papá dijo que lo que estaba haciendo era egoísta, que uno no abandona a la familia por una simple decisión que se tomó con cabeza fría. Les contesté que yo no estaba abandonando a nadie, solo estaba poniendo un límite que debí poner hace años. Me fui sin mirar atrás, subí a mi carro y mientras manejaba sentí una mezcla muy extraña de enojo, alivio y cansancio acumulado. Esa misma noche cancelé todos los pagos automáticos y cerré las cuentas que yo administraba para ellos. Quité mi nombre de servicios que yo estaba sosteniendo y dejé de recibir llamadas de números que conocía demasiado bien. Fue la primera vez en mucho tiempo que dormí sin sentir que el mes siguiente me iba a caer encima el peso de todos. No quería venganza.
Solo quería que dejaran de tomarme por sentado. Pero en cuanto pasaron unos días, el teléfono empezó a sonar como si de pronto se hubieran acordado de que yo existía. Actualización 1. Habían pasado alrededor de 2 semanas desde aquella reunión en la que básicamente me dijeron que no formaba parte de la familia cuando se trataba de la herencia, aunque sí seguía siendo parte cuando necesitaban que alguien asumiera sus responsabilidades. Es curioso cómo el silencio de esos días me hizo notar lo acostumbrado que estaba a funcionar como una especie de soporte invisible para todos. Me despertaba y no tenía mensajes pidiendo dinero para cubrir una factura atrasada, no había llamadas a mitad del día preguntando si podía adelantarles algo porque la situación se les había complicado y, por primera vez en quién sabe cuánto tiempo, mi buzón de voz estaba vacío. Esa calma artificial me hizo darme cuenta de que el ruido constante que vivía antes no era normal. Solo era la consecuencia de haber permitido que mis hermanos y mis papás metieran las manos en mi estabilidad cada vez que querían. Aún así, sabía que el silencio no iba a durar mucho, porque ellos jamás habían aprendido a cargar su propio peso. Era cuestión de tiempo para que la incomodidad económica empezara a morderles los talones. El primer indicio de que el efecto de mi decisión había llegado fue un mensaje de mi mamá, que apareció una mañana en la pantalla de mi teléfono mientras estaba en el trabajo. Decía que necesitaba hablar conmigo, que era urgente. Ignoré el mensaje porque ya sabía por dónde iba la cosa y no estaba interesado en escuchar excusas envueltas en llanto. Más tarde, casi al terminar mi turno, recibí una llamada de mi papá. No contesté. Fue entonces cuando su número volvió a aparecer y, esta vez, dejé que entrara al buzón de voz. No pasaron ni 10 minutos para que mi hermana intentara llamarme también. Tampoco respondí. Me bastaba con ver los nombres en la pantalla para saber que estaban cayendo en cuenta de lo que significaba que dejara de pagar todo lo que cargaba sobre mis hombros desde hacía años. 1 o 2 días después de esa primera ronda de intentos fallidos, mi mamá volvió a llamarme. Esta vez contesté porque no quería que pensara que estaba ignorándola por simple capricho, aunque sí estaba poniendo una distancia deliberada. Apenas escuché su voz supe que estaba llorando. Se notaba que llevaba un buen rato derramada en angustia porque me dijo que el seguro médico había sido suspendido y que no entendía cómo había pasado eso. Le expliqué con calma que había sucedido porque yo cancelé el pago automático, que llevaba muchos años sosteniendo ese gasto y que estaba cansado de ser el único que se hacía cargo mientras mis hermanos seguían su vida sin preocuparse por nada. Mi mamá me dijo que no podía hacerme eso, que la salud no es algo que se juega, que estaba muy mal que yo usara ese tipo de medidas para castigar a la familia. Me quedé en silencio unos segundos antes de contestarle que no estaba castigando a nadie, simplemente estaba dejando de ser el tapón que evitaba que ellos enfrentaran las consecuencias de su propia irresponsabilidad. La conversación fue corta porque me di cuenta de que no iba a terminar en nada productivo. Ella insistía en que lo que había sucedido con la herencia no tenía por qué afectar las cosas prácticas y repetía una y otra vez que yo estaba confundiendo momentos y mezclando asuntos. Pero para mí estaba clarísimo que no eran asuntos distintos, sino diferentes caras del mismo problema, solo me consideraban parte de la familia cuando les convenía. Me despedí sin gritar, sin insultos, y colgué. Me quedé mirando el teléfono durante un buen rato como si esperara que algo dentro de mí reaccionara emocionalmente, pero no sentí nada más que un cansancio profundo que llevaba años arrastrando. Pasaron un par de días y volvió a sonar el teléfono. Esta vez era mi papá. Él nunca había sido de hablar mucho cuando se trataba de cosas incómodas, pero incluso así me sorprendió escucharlo con un tono tan frustrado. Me dijo que la renta estaba atrasada, que el casero ya había llamado 2 veces y que necesitaban que al menos cubriera una parte mientras se organizaban. Le respondí que la razón por la que estaban en ese lío era porque había dejado de financiar una vida que nunca les correspondió vivir. Me dijo que estaba siendo dramático, que él siempre había confiado en que yo ayudaba porque quería, no porque sintiera obligación. Yo le contesté que esa era precisamente la raíz del problema, nunca vieron mi ayuda como un acto generoso, sino como algo garantizado, un recurso que podían usar cuando se les pegara la gana. Él guardó silencio unos segundos y luego intentó una estrategia más suave diciendo que deberíamos sentarnos a hablar como adultos. Le dije que esa conversación ya la habíamos tenido cuando decidieron dejarme fuera del testamento, que ese día me demostraron claramente el tipo de adulto que querían que yo fuera para ellos, y que ya no estaba interesado en seguir ocupando ese lugar. Colgué y sentí una especie de alivio extraño, como si finalmente hubiera cerrado una puerta que llevaba demasiado tiempo entreabierta.
La tensión de esos días no se comparó con lo que vino después. Una mañana de la tercera semana, mientras estaba tomando café antes de salir a trabajar, recibí un mensaje de mi hermana mayor. Ella jamás escribe para pedir permiso ni para suavizar nada, así que no me sorprendió que el mensaje fuera directo. Me dijo que necesitaban tener una reunión familiar urgente, que no podía seguir actuando como si ellos no fueran parte de mi vida. Me reí sin ganas y respondí que si querían hablar, podían hacerlo, pero que no esperaran que yo retrocediera. Esa tarde me presenté en la casa de mis papás. Apenas entré pude ver que mis hermanos estaban muy tensos, como si hubieran ensayado un discurso que no estaban seguros de poder entregar de manera convincente. Mi hermana tomó la palabra. Dijo que había sido muy difícil manejar todo sin mi ayuda, que las cosas estaban acumulándose y que si seguía negándome a colaborar iba a terminar afectando seriamente la estabilidad de mis papás. Yo estaba sentado escuchándola sin mover un músculo mientras pensaba en la ironía de escuchar a la misma persona que había dicho que yo no necesitaba nada de la herencia porque estaba bien económicamente pedirme que volviera a hacer su bolsillo de emergencia. Dijo que yo no podía reaccionar con un berrinche infantil solo porque no me gustó una decisión tomada entre todos. Intenté no reírme, pero no pude evitarlo. Les respondí que lo infantil era pensar que podían excluirme de todo cuando se trataba de beneficios, pero esperaban que siguiera presente cuando se trataba de cargar sus responsabilidades. Mi hermano intervino diciendo que debía dejar el orgullo de lado. Le expliqué que no era orgullo, sino respeto propio. Les dije que habían tenido la claridad para decidir que no era parte de la familia cuando se trataba de repartir bienes. Así que yo estaba teniendo la misma claridad para decidir que no sería parte cuando se tratara de sostener sus gastos. Mi mamá empezó a llorar como si yo estuviera destrozando algo que había sido siempre perfecto, pero yo ya no estaba dispuesto a cargar con la culpa emocional que siempre me habían puesto encima. Me levanté, tomé mis llaves y les dije que esperaba que aprendieran a hacerse cargo de su vida sin usarme como sostén. Salí de la casa sin mirar atrás porque no había nada que mirar ahí que valiera la pena sostener. Al llegar a mi casa me senté en la sala sin encender la televisión ni el radio. Me quedé pensando en todo lo que había pasado en esas semanas y me di cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, estaba viviendo mi vida sin sentir que cada movimiento mío tenía que ajustarse a la comodidad de los demás. Me di cuenta de que nunca había sido parte de nosotros que ellos tanto presumían cada vez que hablaban de familia, solo había sido la persona a la que acudían cuando el caos les alcanzaba. Y en ese momento entendí que lo que estaba haciendo no era venganza ni castigo, era recuperación, era devolverme a mí mismo la dignidad que ellos habían dado por sentada durante demasiados años. Actualización 2. Había pasado un poco más de un mes desde aquella reunión familiar improvisada en la que mis hermanos intentaron, sin éxito, convencerme de que retomara el papel que ellos mismos habían convertido en una obligación informal, esa especie de soporte financiero permanente que daban por hecho. Durante ese mes experimenté algo que no recordaba haber sentido desde hacía años, la sensación real de que mi vida me pertenecía. No tenía que revisar el teléfono cada pocas horas esperando ese mensaje inevitable de mi hermana pidiéndome que la ayudara a cubrir un pago. Ni tenía que prepararme mentalmente para las llamadas de mi papá informándome de que la renta volvía a estar atrasada por alguna razón que siempre sonaba más a excusa que a explicación. El silencio se volvió parte de mi rutina y, aunque al principio me resultaba extraño, poco a poco se transformó en una especie de claridad mental que no sabía que necesitaba. Sin embargo, esa calma duró lo que tenía que durar, porque las consecuencias de años de irresponsabilidad ajena no tardaron en alcanzar a quienes llevaban mucho tiempo negándose a enfrentar su propia realidad. Lo primero que supe fue lo del carro de mi hermana. Me enteré por uno de mis primos, que trabaja en un taller de reparación y que, por pura coincidencia, vio el vehículo siendo remolcado hacia un lote donde dejan los autos que ya tienen aviso de recuperación por falta de pago. Él me lo comentó de forma casual, sin saber que yo ya no estaba involucrado en los problemas financieros de la familia. Me dijo que había visto el carro de mi hermana entrando al lote y que seguramente se había retrasado demasiado en los pagos. Ese comentario me tomó por sorpresa porque yo sabía exactamente cuánto le costaba ese auto cada mes. Cuando ella lo compró, hace unos años, había sido yo quien la convenció de que buscara un modelo más barato, pero ella insistió en que merecía algo a su nivel, palabras que todavía recuerdo con claridad. La ironía, por supuesto, era que mientras ella hablaba de niveles y estilos de vida, era mi bolsillo el que cubría los huecos que su estilo dejaba. Dejé de hacerlo y la realidad se presentó sin maquillaje.
No hubo llamados de ella pidiéndome ayuda esta vez, simplemente dejó que todo colapsara porque, sin mi intervención, no tenía un plan alterno. Lo siguiente que supe fue que mi hermano menor había tenido que dejar su apartamento. Él siempre había presumido que estaba estable, que su empleo le daba suficiente para estar tranquilo. Pero la verdad era que su estabilidad dependía en gran parte de esos pequeños empujones económicos que yo le daba sin cuestionarlo. Él jamás lo aceptaría abiertamente, pero siempre acudía a mí con la misma frase, que lo estaba ayudando a respirar un poco. Ese respiro, que yo daba casi de forma automática, se convirtió en su modo de vida. Pero cuando corté toda ayuda, la falta de oxígeno financiero se hizo evidente. Según me contaron, tuvo que mudarse con un amigo porque no tenía ahorros y no pudo cubrir el depósito que necesitaba para renovar su contrato. Para mí, escuchar eso fue como ver una pieza enorme encajar finalmente en su lugar. Llevaban años construyendo un castillo hecho de favores que jamás reconocieron, y ahora que el castillo se vino abajo, estaban descubriendo que nunca aprendieron a levantar sus propias paredes. La parte más interesante de todo esto fue enterarme de que, en lugar de asumir su propia responsabilidad, mis hermanos empezaron a culpar a mis papás. Según lo que me comentó una tía, las discusiones en la casa se volvieron frecuentes porque mis hermanos afirmaban que mis papás me habían mal acostumbrado al dejarme creer que yo era indispensable, lo que, desde su punto de vista, explicaba por qué ahora estaba castigándolos a todos. Esa lógica absurda solo me confirmó lo desconectados que estaban de la realidad. Nunca se preguntaron por qué yo siempre estaba disponible, ni qué sacrificios hacía. Simplemente asumieron que era mi rol natural. Escuchar que ahora acusaban a mis papás de haber creado este conflicto me pareció tan ridículo que no supe si reírme o sentir pena. Era impresionante cómo eran capaces de justificar cualquier cosa menos su propia negligencia. Mi mamá, por su parte, comenzó a enviarme mensajes un poco más insistentes. Ya no eran súplicas directas de ayuda económica, sino mensajes envueltos en nostalgia, como si buscara despertar en mí una especie de culpa emocional. Me decía que extrañaba cómo éramos antes, que la familia estaba fragmentándose y que yo estaba dejando que el orgullo me consumiera. En otro momento esos mensajes me habrían debilitado, porque durante muchos años cargué con la idea de que era mi responsabilidad mantener la armonía familiar, pero ahora los leía con otros ojos. Me di cuenta de que ella hablaba desde un lugar donde nunca tuvo que hacerse cargo completamente de su situación, porque siempre había alguien dispuesto a resolverlo. No era una mala persona, pero sí alguien que se había acostumbrado a que las cosas se acomodaran sin necesidad de enfrentar lo incómodo. Esta vez simplemente respondí que la familia se fragmentó el día en que me excluyeron deliberadamente, no cuando yo puse un alto. Hubo un momento en el que mi papá intentó una especie de mediación. Me llamó un fin de semana y me pidió que pasara por la casa para hablar. Fui porque quería ver con qué intención me buscaba esta vez. Al llegar me recibió con un tono mucho más calmado del que había usado en las semanas previas. Me dijo que entendía que yo estuviera dolido, que quizás la conversación sobre la herencia se manejó de forma fría y que tal vez no supieron expresarse bien. Me sorprendió verlo admitir, aunque fuera de forma mínima, que la situación se había manejado mal. Pero sus palabras pronto dejaron ver su verdadero propósito. Dijo que, aunque reconocía errores, la realidad era que mis hermanos estaban teniendo problemas y que era momento de que dejáramos atrás el conflicto y volviéramos al apoyo mutuo que siempre habíamos tenido. Le expliqué sin levantar la voz que ese apoyo nunca fue mutuo, que siempre fue unilateral y que ellos solo estaban buscando restaurar la dinámica que les convenía. Él intentó argumentar que la familia funciona así, que siempre hay uno que apoya más y otros que apoyan menos, pero no pude evitar responderle que una cosa es apoyar y otra muy distinta es sostener, y que yo llevaba demasiado tiempo siendo el único sostén. Para no hacer la conversación más larga de lo necesario, le dejé claro que no iba a volver a ocupar ese rol. Dije que no lo hacía por rencor, sino porque finalmente estaba entendiendo que no podía seguir gastando mi energía emocional y financiera en personas que no respetaban mis límites. Él no lo aceptó del todo, pero tampoco tuvo argumentos para contradecir lo que dije. Antes de irme me dijo que esperaba que todo esto no fuera permanente, que con el tiempo yo entendería que la familia está por encima de cualquier desacuerdo. Le respondí que la familia también requiere respeto, y que sin él no queda nada que sostener. Durante esas semanas también empecé a notar algo curioso. Mis hermanos, que antes se comunicaban entre ellos con la comodidad de quienes están en el mismo equipo, comenzaron a distanciarse incluso entre sí.
Mi hermana culpaba a mi hermano de no estar aportando más, y mi hermano decía que mi hermana se había acostumbrado a vivir como si todo fuera eterno. Ambos mencionaron, en alguna ocasión, que mis papás habían creado una dinámica insostenible al permitir que yo tomara demasiadas responsabilidades. Al escucharlo, no pude evitar pensar en cómo se aferraban a cualquier narrativa que los librara de admitir que nunca aprendieron a valerse por sí mismos. Lo más revelador ocurrió a finales de ese mes, cuando mi mamá me llamó para decirme, con un tono tan distinto que me tomó por sorpresa, que creía que habían cometido un error. No me pidió dinero. No intentó manipularme. Solo dijo que entendía que mis hermanos se habían recargado demasiado en mí y que tal vez no vieron lo injusto que habían sido. Por primera vez en mucho tiempo sentí que había algo genuino en sus palabras, pero aún así no sentí el impulso de retroceder. Le agradecí que lo dijera, porque sé que para ella admitir cualquier falla no era fácil, pero le dije que, aunque valoraba su honestidad, lo que yo necesitaba no era una disculpa afligida sino un cambio real. Ella no respondió. Supongo que necesitaba tiempo para procesar que yo ya no era el hijo dispuesto a cargar con todo. Finalmente, algo dentro de mí se acomodó de una manera que jamás había experimentado. No era satisfacción cruel ni deseo de verlos caer. Era simplemente la tranquilidad de saber que, por primera vez en mi vida adulta, estaba tomando decisiones basadas en lo que era mejor para mí y no en lo que los demás esperaban que hiciera. Esa sensación, tan desconocida como liberadora, se convirtió en una señal clara de que ese proceso apenas estaba comenzando y que todavía quedaba un largo camino por recorrer antes de que todo terminara de acomodarse. Actualización final. Había pasado un poco más de 2 meses desde que tomé la decisión de poner límites y dejar que cada quien se encargara de lo que le tocaba. Para ese punto yo ya había interiorizado por completo la idea de que la familia que siempre pensé que tenía no era la que existía en realidad, sino la versión idealizada que me inventé para justificar por qué debía seguir haciéndome responsable de cosas que no eran mías. Con el paso de las semanas fui notando cómo ciertos pensamientos que antes me parecían extremos se volvían poco a poco más razonables, como si mi mente estuviera desarmando pieza por pieza la narrativa que había sostenido durante años acerca de la importancia de sacrificarse por los demás. Ese proceso no fue de un día para otro, pero cada vez que me despertaba y revisaba el teléfono sin encontrar ninguna petición disfrazada de urgencia, entendía un poco mejor que lo que había cargado todo ese tiempo tenía un peso que no me correspondía. Aún así, sabía que lo que faltaba todavía no se había manifestado, porque mis hermanos nunca se quedaban sin intentar una última jugada cuando se trataba de recuperar aquello que consideraban indispensable para su comodidad. Ese momento llegó un viernes por la tarde, cuando al regresar a casa encontré a mis papás y mis 2 hermanos esperando afuera de mi puerta. No me llamaron antes. No avisaron. Simplemente se presentaron como si aún tuvieran derecho a ocupar cualquier espacio de mi vida cuando les pareciera necesario. Me quedé observándolos por unos segundos desde el estacionamiento, tratando de adivinar cuál de ellos había sido el que impulsó esa visita. Por la postura corporal y la manera en la que intentaban mantener cierta compostura, sospeché que mi papá había sido quien insistió en que era momento de hacer algo para detener lo que ellos percibían como un distanciamiento definitivo. Me acerqué con calma porque, aunque me incomodaba encontrarlos ahí, no tenía intención de crear una escena innecesaria. Los saludé con un gesto mínimo y abrí la puerta para que entraran, más que nada para evitar llamar la atención de los vecinos. Una vez dentro, se quedaron de pie, lo que para mí fue una señal clara de que habían practicado la conversación antes de llegar. Mi hermana fue la primera en hablar. Dijo que habían estado pensando mucho en todo lo que había pasado y que, después de discutirlo entre ellos, llegaron a la conclusión de que habían manejado mal el asunto de la herencia. Afirmó que no quisieron excluirme de manera cruel, sino que simplemente habían pensado que yo estaba en una posición más estable y que, por eso, consideraron que lo justo era priorizar a quienes más lo necesitaban. Hablaba con un tono que pretendía sonar conciliador, pero no pude evitar sentir que había algo ensayado, una especie de guión elaborado para intentar llegar a mi lado más emocional. Mi hermano intervino diciendo que, después de ver cómo se estaban complicando las cosas y cómo la familia estaba fracturándose, pensaron que era el momento de dejar atrás lo que llamó de manera muy conveniente malentendidos. Dijo que habían discutido con mis papás la posibilidad de reorganizar todo y hacer una nueva versión del testamento en la que yo estuviera incluido de forma equitativa. Mientras hablaban, me sorprendió darme cuenta de que no estaba sintiendo nada de lo que ellos esperaban provocar. No había alivio,
ni gratitud, ni siquiera una sensación de justicia recuperada. Lo único que sentía era una distancia enorme, como si sus palabras vinieran desde un lugar que ya no tenía conexión conmigo. Cuando terminaron, mi papá agregó que la familia no funciona si cada quien hace su vida de manera independiente y que, aunque entendía mi molestia, esperaba que pudiera valorar el esfuerzo que estaban haciendo para reparar lo que él llamó la estructura familiar. Finalmente mi mamá intervino, visiblemente emocional, diciendo que no quería que las cosas terminaran así y que deseaba que volviéramos a ser los mismos de antes. Los escuché con paciencia porque, a pesar de todo, no quería caer en la tentación de responder desde la rabia que ellos mismos habían provocado. Me tomé mi tiempo antes de contestar porque quería decir algo que no dejara espacio a interpretaciones equivocadas. Les expliqué que para mí ese capítulo estaba cerrado desde la noche en que me dejaron claro que no era considerado parte de la familia cuando se trataba de lo que ellos percibían como un beneficio. Les dije que ese día había entendido que no me veían como un miembro en igualdad de condiciones, sino como una herramienta para cubrir lo que los demás no querían afrontar. Les recordé que no fue una decisión tomada impulsivamente, sino el resultado de años de cargar responsabilidades que ninguno de ellos estuvo dispuesto a compartir. Mientras hablaba, pude ver cómo mi hermana tensaba la mandíbula, como si no soportara escuchar que su intento de reparar la situación llegaba demasiado tarde. Mi hermano parecía confundido, como si no pudiera comprender cómo alguien podía rechazar una oferta que, en su mente, solucionaba todo. Mis papás simplemente se quedaron en silencio, tal vez procesando algo que jamás habían considerado posible, que yo ya no estuviera interesado en ocupar mi antiguo lugar dentro de la dinámica familiar. Les dije que no buscaba que me pidieran perdón, ni que cambiaran el testamento, ni que intentaran rehacer algo que nunca había sido justo para mí. Lo único que quería era distancia, no para castigarlos, sino para darme espacio a mí mismo, para reconstruir una vida que no estuviera definida por la obligación constante de resolver los problemas de los demás. Mi hermana trató de interrumpirme para decir que estaba exagerando y que no podía cortar lazos por una sola conversación desafortunada. Le respondí que no era una sola conversación, sino el punto final de un patrón que llevaba años repitiéndose. Le dije que, cuando decidieron excluirme, lo hicieron con plena conciencia de que yo había sido quien más lo sostuvo en los momentos difíciles, y que aún así concluyeron que no merecía nada porque asumieron que mi vida estaba solucionada gracias al esfuerzo que nunca valoraron. Le expliqué que en ese momento no hubo dudas, ni debate, ni reflexión, solo la certeza en ellos de que yo estaría bien sin importar qué decidieran. Les dije que esa seguridad que tenían sobre mí era justamente lo que estaba terminando ahora. Cuando terminé de hablar, mi papá dio un pequeño paso hacia adelante, como si quisiera buscar algún gesto de reconciliación física, pero me quedé quieto y él entendió que no era el momento. Mi mamá empezó a llorar, diciendo que no podía creer que yo estuviera dando la espalda a mi propia sangre. Le respondí que, para que exista una familia, tiene que haber algo más que la expectativa de sacrificio, tiene que haber también respeto, reciprocidad y consideración. Les dije que no tenía interés en recibir nada de ellos ahora que estaban desesperados por mantener una apariencia de unidad. Lo único que quería era claridad, y esa claridad ya la tenía. Les pedí que se fueran porque no había nada más que discutir. Cuando abrieron la puerta para salir, pude sentir una especie de quietud instalada dentro de mí. No era una sensación de triunfo ni de alivio inmediato, sino una certeza profunda de que había actuado de acuerdo con lo que por fin entendía que necesitaba. Cerré la puerta detrás de ellos y me quedé de pie en ese silencio tan distinto al de antes. Esta vez no era la calma tensa de la expectativa, sino la calma sólida de haber recuperado un espacio que durante mucho tiempo no supe que era mío. No sabía qué iba a pasar a largo plazo, pero por primera vez en muchos años tenía la impresión de que el rumbo de mi vida lo estaba decidiendo yo, sin cargas heredadas ni obligaciones invisibles. Y esa sensación, tan nueva como contundente, fue suficiente para saber que no pensaba retroceder.